Ya, chiquillos, primero que todo, darle la bienvenida a los segundos ciclos que le realizo clases, segundo A, segundo E y segundo G. Ya, bienvenido a una nueva clase de historia. Ya, bueno, como siempre les digo, ojalá, independiente si ustedes lo están viendo en vivo o, por ejemplo, si ustedes lamentablemente por temas de trabajo o X motivos no lo pueden ver, ya, acuérdense que está disponible el grupo para que de Facebook para que lo puedan ver. Está disponible el canal de YouTube para que también puedan ver la clase y lógicamente el material está sobre todo en el grupo de Facebook, ¿ya? De la actividad, ¿ya? Así que dale la bienvenida a cada uno de ustedes, sea en vivo o sea a distancia, y sobre todo, chicos, lo ideal que sea siempre en vivo para que igual opinen y participen de la clase, ¿ya? Eso es por un lado. El tema, vamos a continuar con los contenidos que hemos estado viendo. La semana pasada vimos puntualmente lo que era el proceso de revolución industrial, ya que la revolución industrial fue un proceso más bien no de un golpe, como si ocurrió, por ejemplo, con la revolución francesa, que fue el primer tema que vimos de esta nueva unidad, unidad número 3, que es bastante cortita, ¿ya? Y que tiene como título Construcción del Mundo Contemporáneo, el nombre de la unidad, y obviamente se dio sobre todo a mediados del siglo XVIII y muy poderosamente siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, ¿ya? Donde, lógicamente, la creación de diversas fábricas, diversas industrias trajo enormes avances, pero también dejó de entrever ciertas injusticias, sobre todo en el ámbito social, y iniciar poco a poco un daño al medio ambiente, a nuestro ecosistema, ¿ya? Eso es lo que tiene que ver con el tema anterior. El tema que nos convoca es el día de hoy, que nos convoca el día de hoy, tiene como tiene que ver con algo muy central y que es lleva a una explicar brevemente lo que va a ocurrir, lo que vamos a ver ya en la parte final de la unidad, que son las últimas dos clases al menos de esa semana, que es la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Pero antes de la Primera Guerra Mundial ocurrió un fenómeno, sobre todo durante el siglo XIX, de alguna u otra manera provocado por la Revolución Industrial, pero también por las naciones europeas, en el cual la ambición, el poder, la búsqueda de la superioridad marcó fuertemente ese periodo, ¿ya? Por lo tanto, el día que nos convoca en esta clase es sobre todo que ustedes puedan ver y destacar la importancia que este fenómeno generó, no tan solo en el proceso que fue durante el siglo XIX, sino que al contrario, fue mucho más allá, que es el tema del imperialismo, de la herencia que nos deja ese proceso, ya ese proceso que se dio sobre todo entre mediados del siglo XIX, específicamente. Ya, por lo tanto, el objetivo de la clase del día de hoy es poder distinguir el proceso de imperialismo, ya, y esto está marcado precisamente en lo que es la unidad número 12, construcción del mundo contemporáneo. ¿Ya? Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. Ya, recordarles como siempre, antes de empezar, que si a alguien le gusta tomar apunte, yo lo que recomiendo primero que todo es que vean la clase, la observen, ya, y ahí recién después de terminada la clase, a los minutos después, tomen apuntes, ya, no antes, porque si es antes, puede que se confundan un poco, ya, así que más que nada, va a ser, lo que yo recomiendo siempre es después de la clase, ¿ya? Y que puedan ver el video una segunda o tercera vez, más que nada para detener y que tomen apuntes, ¿ya? Y que se queden sobre todo con la explicación primero en esta parte de la clase, ¿ya? Obviamente ustedes, como ustedes saben, y los que siguen más regularmente las clases toda la semana, primero explico, luego la explicación de la actividad y ahí voy a dejar el espacio para dudas sin consulta, sea en Zoom, ya que por lo menos la última semana no he tenido nada en Zoom, pero también en el chat de Facebook. En el chat de Facebook a mí me gusta que dejen sus dudas e inquietudes, ¿ya? Dicho eso, comenzamos. El imperialismo, ante todo, surge a partir de mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, específicamente más bien la primera década del siglo XX, ¿ya? Ante todo, esto ocurre sobre todo en las potencias europeas, pero el fenómeno no ocurre en sí en Europa, sino que va a ocurrir específicamente en otros continentes.
Pero si es algo que ocurrió de los países europeos, ¿por qué ocurre en otros continentes? Por, y aquí tiene la explicación de este fenómeno, porque el imperialismo consiste fundamentalmente en que naciones europeas van a dirigirse a otros continentes, continentes que no tenían una autoridad, no había un poder, no había una soberanía, ¿ya? Y donde van a establecerse dentro de ese territorio y van a marcar soberanía dentro de ese territorio. En sí es una forma relativamente compleja de expansión, ¿ya? Donde va a ejercer ese país europeo un dominio político, va a ejercer un dominio económico, va a ejercer un dominio cultural incluso dentro de una zona, ¿ya? Y por lo tanto, es una forma de expansión sumamente compleja. Es lo mismo que, por ejemplo, si lo tenemos que asociar, lo que por ejemplo vienen del año pasado, con el tema del proceso de conquista de diversos territorios aquí en América del Sur y Centroamérica, ya por parte de los españoles y que por siglos tuvieron control de dichos territorios, ya que obviamente ahí se marcó un fuerte idea de que la parte de América, gran parte de América pertenecía a España, ¿ya? Y después, bueno, como ustedes saben, en el siglo XIX mayormente se dio para la independización de esas naciones, ¿ya? Pero también existe otro factor, ¿ya? Que está relacionado con el imperialismo, que es el colonialismo, ¿ya? El colonialismo en sí es una instalación comercial o militar dentro de un Estado, es decir, si se toma posesión de puntos estratégicos importantes para netamente lograr fines económicos, ¿ya? O fines militares. Un ejemplo claro de eso es el caso de el Canal de Panamá, ya que de hecho el Canal de Panamá no controla, desde el principio no lo controlaba los panameños, sino que lo controlaba netamente los estadounidenses, ¿ya? O por ejemplo, también una zona bastante conocida que es el Canal de Suez, que obviamente está ubicado para que ustedes se puedan ubicar, lo vamos a buscar incluso acá en el mapa, ¿ya? Para que ustedes se puedan ubicar. Para que se puedan ubicar. Aquí me trajo una bocina acá, ¿ya? Imágenes, Canal de Suez. El Canal de Suez es precisamente, aquí vamos a mirar una imagen, muy chiquitita la imagen. Esta. Ya, ahí sí. Ya, el canal de Suez es el canal que obviamente permite la entrada del mar Mediterráneo y en este caso el Golf hacia el mar Índico, ya, hacia el Océano Índico, ya, que hoy está específicamente en la zona entre Egipto y obviamente incluso otros países, ya, pero en sí es esa zona eh, obviamente importante para el control portuario y comercial ya de diversas especies. ¿Ya? Por lo tanto, el colonialismo también controla puntos puntuales y que de hecho el caso del Canal de Suez era controlado mayormente por ingleses, ¿ya? Y después fue controlado después por los egipcios, ¿ya? Pero en sí el imperialismo es controlar un territorio obviamente ajeno al propio. ¿Ya? ¿Qué otro ejemplo de imperialismo encontramos en la historia? Porque imperialismo en sí siempre ha existido. ¿Ya? Obviamente uno de los ejemplos más claros es el caso del Imperio Romano. El Imperio Romano obviamente abarcó gran parte de Europa, ¿ya? Sobre todo la zona del mar Mediterráneo, ¿ya? Incluso alcanzando toda Europa Occidental, Asia Menor, que específicamente es Turquía, ¿ya? Parte del Medio Oriente, y el caso del Reino Unido y norte de África, incluyendo, por ejemplo, el caso de Egipto. Pero también en la historia también encontramos otro ejemplo, que por ejemplo, si lo encontramos un ejemplo acá, es el caso del Imperio Inca, ya que el caso del Imperio Inca, si bien su principal posesión es Cusco, la principal capital era la ciudad de Cusco, en Perú, ¿ya? Alcanzó otras posesiones específicamente en Ecuador, al sur de Colombia, Bolivia, en la zona altiplánica sobre todo, la zona sobre todo de la cordillera Levante, y en nuestro país, si bien no, el imperio se expandió de alguna otra forma,
pero mayormente se alcanzaron ciertos rasgos o cierto contacto con pueblos indígenas propios. Ya en sí esto es, aquí se refleja sobre todo lo que es el famoso camino del Inca, que es alrededor de la cordillera de los Andes, ¿ya? Por lo tanto, el imperio, y bueno, si miramos el caso de los aztecas, es lo mismo, ¿ya? Por lo tanto, en la historia hemos encontrado ejemplos, ¿ya? De algunas formas de imperialismo, ¿ya? Y de hecho, incluso en nuestro país, la influencia inca sobre todo destaca en los pueblos originarios del norte, los diaguitas, los atacameños, por decir algunos, ¿ya? Dentro de lo que son las causas del imperialismo, encontramos las siguientes, ¿ya? En primer lugar, dentro de lo que es el punto de vista político, la búsqueda de prestigio, poder, nacionalismo, ¿ya? Y ojo con el término nacionalismo. Aquí cuando hablamos de nacionalismo es resaltar los valores y principios patrios, incluso ya de manera muy exagerada, ¿ya? Esto lo asocio sobre todo y siempre lo ejemplifico cuando hacíamos clases presenciales, ahora tenemos que hablar de clases presenciales en pasado, cuando, por ejemplo, juega la selección, ¿ya? Cuando juega la selección, por ejemplo, sobre todo con países vecinos, ya como el caso de Perú, el caso de Bolivia, para qué decir Argentina, ya, sobre todo ahora en el último tiempo con las Copas América, obviamente, ¿qué buscamos al otro? Que pierda. ¿Y cómo lo hacemos en la cara? ¿Qué hace el hincha? Lo insulta. El que no salta es un boliviano, ta, ta, ta. O peruano, ta, ta, ta. ¿Ya? Por no decir epíteto, pero ustedes me entienden más o menos, ¿ya? Es buscar, en este caso, resaltar esos valores, esas virtudes, pero ya mucho asociado a que el país es superior al resto y el resto vale, ¿me entienden? Entonces, de alguna u otra manera, esa búsqueda de poder, ese instinto de que esos países tengan la intuición de sentirse superior al otro, ese es el punto polémico y eso es una de las causas que explica este fenómeno. ¿Ya? Dentro de lo que es el punto de vista económico, muchos de estos países estaban en la búsqueda de la industrialización o estaban consolidando lo que está ocurriendo con la revolución industrial. ¿Ya? Y sobre todo necesitaban buscar materias primas. ¿Por qué? Para potenciar y crecer las industrias. ¿Ya? La búsqueda también de mano de obra, ¿ya? Y la búsqueda de nuevos mercados, sobre todo obviamente comercio de carácter exterior. Un ejemplo claro en relación al mano de obra tiene que ver fundamentalmente con Francia, ya que Francia llegó relativamente atrasada también a la revolución industrial, producto de que vivieron un proceso interno como fue la Revolución Francesa, ya que lo vimos hace 2 clases atrás, y cuando en este caso muchos en este caso de las colonias francesas fueron o en Centroamérica, ya en las islas del Caribe, o en África, en zonas puntuales de África, donde trajo mucha población negra a vivir a Francia. Y de hecho, generó un enorme cambio cultural. ¿Por qué? Porque hace 2, 3 siglos la mayoría, obviamente los franceses no eran de color negro, ¿ya? Pero con el paso del tiempo, los franceses, cuando empezaron a expandirse y crecer sus colonias en África o en Centroamérica, ¿qué fue lo que hicieron? Trajeron mucha población negra, esta población negra se adaptó, ¿ya? Y generó todo un fenómeno de mestizaje no menor en la población francesa, y de hecho casi la mitad de la población en Francia, o más, ya me atrevería a decir mucho más, la población en Francia en la actualidad es de color negra, ¿ya? Por lo tanto, generó todo un cambio cultural no menor, ¿ya? Y un cambio en este caso de mestizaje importante, ¿ya? Continuando, dentro de lo que es el punto de vista ideológico, tenemos también lo que es la búsqueda, el deseo de la superioridad, como ya lo mencioné, el deseo de, sobre todo, de curiosidad, de experimentar, ¿ya? Pero esa curiosidad, lo vamos a ver más adelante, va a generar xenofobia, ¿ya? Y por último, dentro de lo que es el tema religioso, el afán de civilizar, ¿ya? En este caso, muchos de estos países europeos, obviamente la gran mayoría, si bien son católicos, otros son declarados, son también de religión protestante. De hecho, en Reino Unido la religión oficial no es la católica, es la anglicana, ¿ya? Y en el caso de Rusia, ¿ya?
va a ser la religión ortodoxa, ¿ya? Por lo tanto, también, independiente si era protestante o católica, obviamente muchos de estos países que van a ir a conquistar o dominar un territorio extranjero, van a ir con la intención de también civilizar a la población, ¿ya? Y eso también va a generar un cambio cultural importante en esas zonas, ¿ya? Dentro de lo que es la expansión y lugares, ya si observamos acá el mapa, hay un caso bien emblemático y bien puntual que lo vamos a ver a continuación, que es el caso de África, pero en sí se desarrolló muy fuertemente en África, en la zona del sudeste asiático y en Oceanía, ¿ya? También destaca, por ejemplo, el caso de Centroamérica, pero ya eso ya se daba sobre todo durante el siglo XVII, XVIII, para que ustedes lo tengan con claridad, sobre todo con el tema de el comercio mercante, los bucaneros, y eso también dio inicio a lo que es la piratería, pero eso es otro tema. ¿Ya? Ahora, si tenemos que mirar la realidad de los diversos países, este es el mapa de África durante el proceso de imperialismo. En sí, los países que tenían mayor posesión, que ustedes lo puedan, para que ustedes lo puedan ver, es el caso, por ejemplo, de los franceses, que tenían gran parte del control de África del Norte, ya la zona occidental, ¿ya? Y los ingleses, puntualmente Egipto, Kenia, Uganda, Sudáfrica, ¿ya? Para que ustedes puedan tener claro, ¿ya? Y hay otros países que también se suben, como el caso de Belga, ya que tiene parte de lo que es el Congo, ¿ya? Los alemanes también que tienen la zona de Tanganica, Camerún, ¿ya? Togo, Italia, que en este caso también tiene control de Libia, ¿ya? Somalia, ¿ya? Pero los portugueses, Angola, Mozambique, ¿ya? Por lo tanto, había un control, sobre todo de la zona de África. Incluso empezaron a haber, durante mediados del siglo XIX, disputas internas entre estos países por el control de muchas zonas de África, ¿ya? De hecho, se tuvo que resolver en 1877, ¿ya? A través de una conferencia diplomática en París, ¿ya? Porque se estaban generando tensiones entre estos países, ¿ya? En el caso de Asia, ya encontramos puntualmente lo que es la zona, sobre todo, de India, ¿ya? También destaca sobre todo lo que es las zonas de Camboya, lo que es también hoy día Laos, ya aquí también está la zona de ay, este país, Vietnam, ya, Vietnam, la zona de Malasia, el sudeste asiático en sí, India, como es un país con alta población, de hecho es uno de los países con viven más de 1.000 millones de personas solo en ese país, ¿ya? Estaba bajo posesión británica, inglesa, ¿ya? Eh, Obviamente la zona de Persia, lo que es hoy día países como Irán, Irak, ¿ya? Obviamente ya estaban controlados por ciertos controles de Rusia, ¿ya? Obviamente el sudeste asiático en sí estaba controlado por holandeses, alguna influencia francesa, incluso influencia de Estados Unidos, en el caso de la isla de las Filipinas, ya para que ustedes puedan tener en, con claridad. Y en el caso de Oceanía, ya obviamente el caso más destacable es lógicamente el principal país de Oceanía, que es Australia, ya otros países como Nueva Guinea, ya están divididos mayormente en tres estados, uno de Holanda, otro de Gran Bretaña y la última de Alemania, que es en la zona donde estoy marcando aquí con mouse, así que ustedes lo puedan ver, no sé si lo estarán viendo. Ya en la zona de Nueva Zelanda también controla inglés, y bueno, y ahí se van dividiendo en las diversas islas del, de ese continente, ya en distintos países. ¿Ya? Pero en sí, si ustedes se fijan, el mayor fuente, el mayor lugar donde se concentra el imperialismo en sí es sobre todo en el caso de África, ¿ya? Ahora, ¿qué, qué principales países destacan dentro del proceso de imperialismo? Ya de alguna u otra manera lo mencionamos, en sí son las grandes potencias europeas, ya aquellas potencias sobre todo que estaban buscando una faz de, sobre todo de expandirse por fines netamente industriales, ¿ya? Eh, y aparte de eso,
destacan sobre todo dos. Hay dos casos puntuales que destacan. El primero es el caso del Reino Unido, ¿ya? De hecho, el Reino Unido, como mencioné en la clase anterior, con producto de la Revolución Industrial, se convirtió en ese tiempo en la principal potencia mundial. Y esto es la consolidación de esa potencia, ya el imperialismo en sí. ¿Por qué? Porque en este caso, gran parte del mundo colonial lo tenía conquistado el Reino Unido, aproximadamente el 58%, y con dominio en los 5 continentes. Ya hay que contar incluso el caso de Canadá, ya que Canadá todavía estaba durante el siglo XIX bajo posesión inglesa, ¿ya? Obviamente también destaca la zona de India, Egipto, que ya lo mencioné, Australia, Nueva Zelanda, y punto estratégico como el estrecho de Gibraltar. El estrecho de Gibraltar es precisamente una zona, un pequeño estrecho que limita África con Europa, ubican lo que son específicamente, para que ustedes lo tengan claro, el estrecho de Gibraltar es entre España y Marruecos, ¿ya? Si ustedes lo quieren mirar en un mapa, específicamente en internet, ¿ya? Y el caso de Francia, ¿ya? Es la segunda potencia colonial. En sí, Francia obviamente se desarrolló en sí más o menos entre la década del 1850 en adelante, ¿ya? Pero en sí, obviamente alcanzó mayor posesión, sobre todo posesiones como, por ejemplo, el caso de Argelia, Túnez o el mismo Marruecos, ¿ya? Exceptuando esa zona de estrecho de Gibraltar que está bajo dominio colonial británico, ¿ya? Y de hecho, una consolidación en sí de lo que es el imperialismo en ese país fue la construcción de su monumento más emblemático, la Torre Eiffel, construido e inaugurado en 1889 como conmemoración del primer siglo de la Revolución Francesa, ¿ya? De hecho, para su construcción, obviamente que tardó muchos años, ¿ya? Se requirieron gran cantidad de gente de color, ¿ya? Como mano de obra, y bueno, también su construcción trajo ciertos riesgos, que obviamente esos riesgos los pagaron la gente más esclava. Ustedes entenderán que quizás mucha gente se tuvo que sacrificar para dicha construcción, ¿ya? Por lo tanto, la Torre Eiffel en sí es un símbolo de que uno, llegó el imperialismo, obviamente era marcar la superioridad francesa, un símbolo también de lo que es la conmemoración de la Revolución Francesa, y aparte que la industrialización había llegado a ese país, ya, o se había consolidado. Ahora, ¿cuál es el lado negativo? ¿Qué efectos sociales genera el proceso de imperialismo? ¿Ya? La búsqueda, el imperialismo así, consistió sobre todo en lo que es la búsqueda de la superioridad, como lo hemos explicado, ¿ya? Y eso generó sobre todo efectos negativos. Y estos efectos negativos, lamentablemente, fueron heredables al paso del tiempo, al paso de los años y al paso de las décadas. Y vamos a verlo en primer lugar, sobre todo con la publicidad, ¿ya? En sí, mucha publicidad, alguna quizás puede estar descontextualizada la que están viendo, pero mucha de la publicidad que ustedes ven en estos momentos, como por ejemplo esta, que para que ustedes lo sepan, aquí lo voy a traducir de alguna otra forma, no soy profe de inglés, pero vamos a intentarlo. ¿Ya? El hombre barco obviamente mantiene hábitos de limpieza y promociona una marca de champú. Y dice, hombre blanco. ¿Entienden lo que voy? Hombre blanco. Discriminación racial. Miramos la siguiente. Obviamente, si usted se fija, la dama está bastante sexualizada. Esta es peor. Esta es una marca de pintura. Obviamente dos negros y que obviamente simulan limpieza. Pero esta última es peor. La misma de que vimos al principio, ya con el reflexionador, otra publicidad de la misma. Esta también es pasada del siglo XIX. Obviamente un niñito negro, que el niño blanco lo limpia con el jabón y lo presa. ¿Ya? Obviamente promueve sobre todo lo que es solo estereotipos, ¿ya? El modelo, la búsqueda del idealismo y de la perfección de la persona, ¿ya? Pero basado netamente en una idea también de racismo, ¿ya? De xenofobia, de discriminación, ¿ya? Si tú no eres flaca, por ejemplo en el caso de las mujeres, si tú no eras flaca, eres mal vista dentro de la sociedad. Y eso está mal.
Eso está fuertemente mal. Y esto es lamentablemente una herencia. Si ustedes quieren explicarse, por ejemplo, por qué existen sociedades que todavía caen en una xenofobia, que todavía caen en un racismo, aquí está el origen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se moldearon, se crearon modelos de publicidad, o sea, se creó una idea de publicidad en base a un bien común. ¿Por qué? Porque vendía, porque en este caso era perfecto. ¿Por qué? Porque era ideal. ¿Ya? Pero lo que vamos a ver a continuación es peor, ¿ya? Que es el tema del racismo, ¿ya? Y el racismo se tradujo sobre todo en que, sobre todo en Europa, en los grandes países europeos, se construyeron zoológicos humanos. Sí, señores, zoológicos humanos. Específicamente en la parte final del siglo XIX. ¿Ya? Esta es precisamente una referencia de un zoológico que hubo en Hamburgo, Alemania, ya la que están viendo en estos momentos en la pantalla, ya, donde obviamente se promovían combates sangrientos, costumbres humanas, pigmeos, gigantes de la Patagonia, niñas aztecas desnudos, ya, y que lógicamente, como ustedes ven, promocionan incluso imágenes sumamente como si estas personas de color o de descendencia indígena fueran animales, literalmente. Esto va de peor. Esto es de un zoológico en Bruselas, en Bélgica. Una niña. No debe tener más de 3, 4, 5 años máximo. Y miraba como si fuera un chimpancé. ¿Ya? Esto también es del siglo XIX. Y que obviamente gente de color, no, perdón, de blanco, gente blanca iba y la alimentaba como si fuera un chimpancé. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, sí, obviamente en esa época, para ellos eso era considerado normal. Aunque no lo crean, es normal. Xenofobia, discriminación, racismo, ¿ya? Eh, de alguna u otra manera el imperialismo sacó lo malo de lo malo. Pero nosotros no fuimos tan ajenos, fíjese. Porque incluso en nuestro país también sufrimos de xenofobia, racismo y discriminación en Europa. Esta imagen es de un grupo de Selman que fueron llevados a Europa como objetos de museos, ¿ya? Y específicamente a Francia. Este es de un importante castor que vino a Chile y que captó varios indígenas de nuestro país, como fue Maurice Mastre, y ahí se muestra una imagen con un grupo de Selman. Lamentablemente, producto de eso, los Selman, por otras razones también, es un pueblo indígena en nuestro país que lamentablemente está extinto hace ya mucho tiempo. Ya, si ustedes quieren buscar más información, sobre todo en relación a los Sermon, les recomiendo, por ejemplo, ver la clase que yo le hice a los primeros ciclos el día lunes, el lunes pasado, para informar, para que ustedes también sepan sobre esa cultura que ya lamentablemente en nuestro país dejó de existir hace mucho, mucho tiempo. Incluso, otro caso que voy a mencionar, era común, por ejemplo, en los campos de liceo, que es como el gran jardín que antecede la Torre Eiffel en París, Francia, ¿ya? Incluso ahí también se instaló un zoológico humano, incluso este personaje llevó mapuches a jugar el juego típico que tenían ellos, ¿ya? Y hacer su cultura ya en Francia, ¿ya? Para que ustedes no lo crean. Pero de alguna u otra manera, como ya dije, el imperialismo trajo estos fines, ¿ya? Que vamos a ver acá, que es la publicidad y una discriminación no tan solo racial, sino que también una discriminación étnica, ¿ya? Vamos a empezar acá para que no perdamos tanto la clase. Ahora, para ya ir entrando a la parte final, ¿cuáles fueron las consecuencias de este proceso? En primer lugar, obviamente generó un exterminio cultural nativo, es decir, muchas de las culturas, sobre todo en África, se fueron perdiendo con el tiempo, ¿ya? Y sobre todo empezaron a asimilar la cultura europea, es decir, mucho de la gente la gente que, sobre todo en la zona de África, que llegaron a estos países, estas potencias europeas, ¿ya? Y llevaron su cultura, la adaptaron,
ya llevaron la cultura, estas potencias llevaron su cultura y esta gente se adaptó a ellas, ya. Por otro lado, obviamente sí, generó mejores condiciones de vida, sobre todo lo que es el tema de infraestructura, ¿ya? Pero sí generó un exterminio cultural. Pero también promovió lo que es la lucha racial, la superioridad, la discriminación, como ya lo hemos hablado a lo largo de la clase. Incluso generó, estas naciones empezaron a competir entre sí con el objetivo de ser quien le ganaba el gallito al otro, o quién era mejor que el otro. Y eso va a generar más adelante, años después, lo que va a ser la Primera Guerra Mundial. Pero de ese tema hablaremos la clase del próximo miércoles. ¿Ya? Vamos aquí a cerrar esto. Vamos a esperarme un minuto, voy a mostrarles lo que es la actividad de la clase. Mientras tanto, déjenme sus comentarios con respecto al tema puntual o sus consultas con el tema de imperialismo, ¿ya? Vamos a ver aquí acá. Pero este tema también va a marcar también dentro de lo que es nosotros también un inicio de algo, ¿ya? ¿Por qué? Y esto tiene relación precisamente con la actividad que van a hacer ahora a continuación, ¿ya? Que el tema que vamos a ver a partir de este contenido en sí, se inicia, yo por lo menos aquí siempre inicio lo que es la preparación para lo que ustedes hace años atrás era la prueba PSU, ¿ya? Pero este año se va a conocer como prueba de transición universitaria, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente la PSU va a ser va camino a lo que es a reemplazar a esa evaluación que obviamente sirve para iniciar la educación superior. La actividad es sencilla, ¿ya? Obviamente tiene que ver la clase, ¿ya? Se tiene que responder en base a la clase y responder preguntas en formato ex-PSU, o mejor dicho, prueba de transición, ¿ya? Que lógicamente ustedes, ahí están las preguntas con las respectivas alternativas. Obviamente lo único que tienen que hacer es marcar un círculo para ver cuál es la alternativa correcta y lógicamente, de hecho esta actividad no le debería tomar muchos segundos, por lo tanto, ¿qué es lo que recomiendo yo? Vean la clase, ¿ya? Y respondan con un círculo. Obviamente la alternativa que sea correcta. Lo ideal es que obviamente esto sea como un preparativo o empiece a partir de aquí en adelante, empezar el preparativo de que es la prueba de transición que, bueno, como ustedes saben, hasta el momento no hay una fecha de cuándo va a ser. ¿Ya? Preguntas, vamos a revisar si hay preguntas con respecto a la clase. Vamos aquí a abrir, vamos aquí a reiniciar. Creo que son consultas. Veo consultas. Vamos a esperar unos segundos. Saludos, señora Rosa, que sé que me está viendo. Matías, creo que no. Creo que nadie más me está viendo. Consultas. Es importante que me realicen sus consultas con respecto a la clase de hoy. Ya, déjenme en el chat nomás, no hay problema. Consultas. Ya, voy a esperar unos minutos, 2 minutos. Ya, y si no, cerramos la clase por el día de hoy. Consultas. Voy a dejar mientras tanto subida la actividad para que obviamente ustedes puedan acceder a la actividad que, bueno, en sí es sencilla. No van a tener que hacer tanto trabajo, pero en sí la idea es que ustedes poco a poco se vayan preparando, ustedes que son sobre todo segundo ciclo, se vayan preparando para lo que es esta prueba de transición universitaria y también para que ustedes tengan claro los contenidos de la primera unidad, de lo que eran globalización, neoliberalismo, los problemas contemporáneos como la pobreza, la desigualdad, es, por ejemplo, la primera parte de la prueba de transición. ¿Ya? Vamos a dejar aquí. Aquí lo acabo de subir al canal. Y bueno, vamos a meternos por última vez, si
Veo si mientras hay consultas, vamos a volver acá y vamos a ingresar a la página del DENRE, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, quieren buscar información sobre la prueba de selección universitaria, ¿ya? Obviamente aquí encuentran lo que es todo lo que es la información con respecto a esto. Además, ya hay modelos de la prueba de transición en las asignaturas que obviamente se aplican, que es en el caso de matemática, lenguaje, ciencia social, historia y ciencias sociales y ciencias naturales, ¿ya? Y aquí obviamente pueden tener el modelo más o menos y el tipo de preguntas que puedan pillar en esa prueba. En cuanto a lo que es la postulación, todavía no, por lo menos lo que veo aquí, no hay información con respecto tampoco a la inscripción. De hecho, aquí aprieto inscripción y no abre, ¿ya? Por lo tanto, ahí es para que ustedes estén atentos a la información. De todas maneras, cuando se abre el proceso de inscripción, obviamente el colegio los va a asesorar y ayudar en caso de que ustedes quieran hacer esta prueba, ¿ya? Que bueno, yo creo que debe estar en stand-by por el momento producto de la misma pandemia, ¿ya? Ya, por lo que veo no hay muchas consultas, chicos, así que vamos a ir cerrando. Ya, agradecer obviamente a las personas que ustedes me vieron la clase, en especial obviamente a los que se quedaron eh, a ver la clase, ya. Obviamente si tienen consultas, si tienen dudas, no olviden de hablar por WhatsApp, hablarme por WhatsApp, obviamente si lo piden a su profesor jefe, sea el profesor Francisco o a la profesora Angélica, ¿ya? Y bueno, también, obviamente, para los que no pudieron ver la clase, ahí está la clase para que ustedes la puedan ver y disfrutar, ¿ya? Eso, chicos, un abrazo enorme y nos vemos la próxima semana, ¿ya? Y entrando ya a la parte final de la unidad, que ya vamos a ver en sí la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Así que eso, chicos, cuídense y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.